El millonario invitó a su exnovia a su boda, pero ella no apareció, conmocionando a cientos de invitados. Alejandro estaba asomado a la ventana de su lujoso ático, mirando cómo bullía la vida de Milán bajo sus pies, y no tenía ni idea de que en 24 horas su vida, perfectamente planeada, se vendría abajo por culpa de una mirada de ojos verdes. De pie junto a la ventana de su ático, la ciudad vivía a sus anchas. El flujo incesante de coches, el centelleo de los escaparates, el zumbido de la multitud. Se alisó ligeramente el pelo y sonrió al ver su reflejo en el cristal. Delante de él había un hombre de 35 años, conocido por millones de personas como un empresario de éxito, un inversor de talento y un hombre que lo había conseguido todo por sí mismo. 10 años atrás, Alejandro había llegado a Milán casi sin dinero, con una maleta llena de ambición y un par de zapatos gastados. Hoy es propietario de un holding internacional, invitado a reuniones privadas por líderes mundiales. Su foto aparece en las portadas de las revistas de negocios y su fortuna supera los 1.000 millones de euros. Mañana se casaría con Sofía, la hija de un famoso magnate hotelero, una unión que muchos pensaban que podía ser el acontecimiento de la década. Sobre su escritorio yacía un sobre de costoso papel nacarado. Pero este sobre no era una de las muchas invitaciones para los invitados, sino una especial dirigida a Ana. Alejandro pasó los dedos por el grabado dorado de su nombre. Había reconsiderado la decisión varias veces y seguía tomándola. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo? Una voz suave pero insistente lo sacó de sus cavilaciones. En el umbral del despacho estaba su mejor amigo, Ricardo, un hombre que conocía a Alejandro mejor que nadie. Estoy seguro. Alejandro se dio la vuelta, con la misma determinación en los ojos que le convertía en el líder indiscutible. Ana tiene que estar allí. Tiene que ver en lo que me he convertido. Han pasado 6 años. Ricardo frunció el ceño, como si no estuviera del todo seguro de comprender los motivos de su amigo. ¿De verdad crees que es una buena idea? Alejandro se limitó a sonreír, rompiendo el incómodo silencio. No es una buena o mala idea. Tiene que saber que no me fui por nada. Pero Ricardo seguía escéptico. ¿Y si no funciona? ¿Y si en vez de sentirse triunfante siente arrepentimiento? Aquellas palabras flotaban en el aire. Alejandro no respondió nada. Por su mente pasaron imágenes del pasado. La última vez que había visto a Ana fue una tarde lluviosa en la estación de tren de Barcelona. Ella estaba allí, mojada, casi sin paraguas, rogándole que se quedara. Sus palabras aún resonaban en su memoria. Alejandro, no lo entiendes. Tengo algo que decirte. Pero luego solo se encogió de hombros, aludiendo a la importancia de una nueva etapa en su vida. Londres le esperaba. El trabajo de sus sueños le esperaba. No había sitio para Ana en sus planes. Eso era antes. Ahora es diferente, pensó, volviendo a la realidad. Entrégale esta invitación, Ricardo. En persona, le entregó Alejandro el sobre a su amigo. Quiero asegurarme de que la reciba. Ricardo suspiró, cogió el sobre y lanzó a su amigo una mirada recelosa. De acuerdo, lo haré, pero espero que sepas lo que haces. Cuando se cerró la puerta del despacho, Alejandro se quedó a solas con sus pensamientos. Sabía que la invitación de boda no era solo un gesto, era una forma de recordarle en quién se había convertido. Pero en su interior seguía existiendo una pregunta que temía hacerse. ¿Estoy preparado para volver a verla? Por un momento imaginó a Ana abriendo aquel sobre, sus dedos finos, su mirada al leer el nombre del remitente. ¿Sentiría amargura, resentimiento o indiferencia? Respirando hondo, vuelve a mirar la ciudad nocturna. Mañana su vida cambiaría para siempre. Pero el pasado nunca se deja ir tan fácilmente.
En el piso de Ana, situado en un tranquilo suburbio de Barcelona, la noche pasaba desapercibida. Al otro lado de la ventana, las hojas de los naranjos crujían y la suave luz de la lámpara del escritorio caía sobre la pila de cuadernos que estaba revisando para sus alumnos. Su trabajo de maestra no le reportaba mucho dinero, pero Ana amaba a los niños y creía que su labor era importante. Cerca, en el borde del escritorio, había un sobre dorado, claramente fuera de lugar. El papel nacarado brillaba en la penumbra, como atrayendo la mirada. Ana ya lo había cogido varias veces y vuelto a dejar a un lado. El nombre del remitente en la esquina le produjo una extraña combinación de sentimientos. Alejandro volvió a coger el sobre, lo rasgó con un movimiento cuidadoso, como si temiera dañar algo importante. Sacó una gruesa tarjeta y leyó el texto. La boda de Alejandro y Sofía. Las palabras parecían irreales. Había pensado que, después de tantos años, él se había olvidado de ella, que alguna vez habían estado unidos. Pero ahora le enviaba la invitación, como si eso no fuera suficiente. ¿Por qué? ¿Por qué ahora?, pensó Ana mirando las letras perfectamente repujadas. Las preguntas se agolpaban en su cabeza, dejándole un regusto amargo. No entendía qué movía a Alejandro. ¿Era otra manifestación de su vanidad, un intento de presumir de su éxito? ¿O era algo más? «Mamá, tengo hambre», se oyó en voz baja desde la habitación contigua. Ana levantó la cabeza, sacudiéndose, como si despertara de pensamientos pesados. En el umbral de la puerta estaba Gabriel, un niño de 5 años de ojos verdes brillantes y pelo ondulado que le recordaba mucho a Alejandro. No podía mirar a su hijo sin verlo como su padre. «Ya está listo», sonrió suavemente. Guardó el sobre, como escondiéndolo de miradas indiscretas, y se dirigió a la cocina. Gabriel ya estaba sentado a la mesa, apoyado en sus pequeñas palmas. Su mirada ingenua, llena de confianza, hizo que a Ana se le apretara el corazón. «Mamá, ¿quién es Alejandro?», preguntó de repente, señalando el sobre que había conseguido ver. Ana se quedó paralizada. La pregunta pareció dejarla sin aire. ¿Cómo explicar a un niño de 5 años que el padre al que tantas veces había preguntado era el hombre que una vez les había abandonado? «Él era mi amigo cuando yo era más joven», respondió con una sonrisa forzada, pero Gabriel era demasiado listo para su edad. «¿Es un mal hombre?», Ana miró a su hijo, tratando de ocultar su dolor. «No, no es un mal hombre, es solo que es diferente». Aquella noche, Ana permaneció mucho tiempo despierta mirando al techo. Los pensamientos del pasado la inundaban como un torrente. Recordó el día en que Alejandro se había marchado. Ella había querido decirle entonces que esperaba un hijo. Pero él estaba tan absorto en sus ambiciones que ni siquiera había oído sus palabras. Intentó ponerse en contacto con él cuando nació Gabriel, pero todas sus cartas y llamadas quedaron sin respuesta. Ahora, 6 años después, la invita a su boda. ¿Es realmente su disculpa? ¿O quiere demostrar que tomó la decisión correcta? Ana se levantó de la cama y se acercó a la ventana. El aire cálido de la noche le quemaba la piel. Sabía que ir a la boda sería una locura, pero negarse significaría admitir que él seguía teniendo poder sobre su vida. Volvió a la mesa, cogió el sobre y releyó la invitación. No era una decisión fácil, pero necesitaba cerrar ese capítulo de su vida. Tenía que encontrarse con Alejandro, mirarle a los ojos y asegurarse de que el pasado ya no tenía poder sobre ella. A la mañana siguiente, mientras Gabriel desayunaba, Ana ya había tomado una decisión. «Vamos a ir a la boda, Gaby», dijo mirando a su hijo. «¿Vamos? ¿Va a ser divertido?». Ella sonrió, ocultando sus dudas. «Creo que sí», pero Ana lo sabía. Su objetivo no era divertirse. Estaba esperando un encuentro con el pasado que podría cambiar su futuro para siempre. El día de la boda era soleado, como si el mismo cielo hubiera bendecido la celebración.
En la costa amalfitana, los rayos de la mañana doraban las aguas del mar Tirreno y la ligera brisa marina traía el olor de la sal y la frescura. La villa de Alejandro, encaramada a un acantilado que domina el horizonte infinito, estaba decorada hasta el más mínimo detalle: cascadas de orquídeas blancas, esculturas de mármol, superficies espejadas que reflejaban el inmenso cielo azul. Ya por la mañana, periodistas y fotógrafos empezaron a congregarse a las puertas de la villa. La boda de Alejandro y Sofía, la heredera del famoso imperio hotelero, era un acontecimiento esperado por mucha gente. Los coches de lujo llegaban uno tras otro, trayendo invitados, políticos influyentes, estrellas de cine y representantes del mundo de los negocios. Alejandro quería que esta gala fuera la demostración perfecta de su éxito. Se asomó al balcón de su despacho, vestido con un smoking italiano perfectamente entallado. Las gafas de sol le cubrían los ojos, pero nadie hubiera pensado que bajo aquel exterior impecable se escondía alguna duda. Miró a los invitados que iban llegando, saludando con la cabeza a los que se asomaban al balcón, pero sus pensamientos estaban lejos de aquella mirada. Pensaba en Ana. ¿Sería ella capaz de apreciar todo esto? ¿Se daría cuenta del nivel que había alcanzado sin ella? Alejandro se dio cuenta de que le sudaban ligeramente las palmas de las manos. La sensación era extraña para él, un hombre acostumbrado a tener el control. Debe darse cuenta de que he tomado la decisión correcta, pensó. Pero en el fondo de su mente, Alejandro no podía ignorar otra pregunta que aparecía una y otra vez en sus pensamientos. ¿Y si me equivoco? Alejandro, cariño. Sonó la voz de Sofía, sacándole de sus cavilaciones. Entró en el despacho con el vestido aún oculto bajo la bata, pero el rostro resplandeciente de confianza. Se acercó a él y le tocó suavemente el hombro. Todo va según lo previsto. ¿Estás preparado? Por supuesto, respondió él brevemente, ocultando su ansiedad interior. Sofía sonrió, sin notar la tensión en su voz. Su mundo era tan simple como ella, hermosa, inteligente, pero demasiado predecible. Eso era lo que a Alejandro le parecía perfecto, o eso quería creer él. Una hora más tarde, Alejandro ya estaba abajo, saludando a los invitados. El champán corría a raudales, los camareros se apresuraban entre las mesas de mármol con exquisitos aperitivos, pero su mirada volvía una y otra vez a la entrada principal. La estaba esperando. Finalmente, su ayudante se acercó y le susurró al oído: «Señor, ha llegado». Alejandro le dio un vuelco el corazón. Pidió disculpas al grupo de invitados con los que hablaba y, tratando de mantener la calma, se dirigió a las escaleras. Todo era deliberado. Quería ver a Ana en cuanto entrara para que su mirada se posara en él de inmediato. Pero cuando subió los pocos escalones y se volvió hacia la entrada, la visión le dejó helado. Ana estaba de pie en la puerta, vestida con un elegante pero modesto vestido azul oscuro. Su largo cabello castaño estaba peinado con ligeras ondas y sus ojos brillaban como él los recordaba de años atrás. Sin embargo, a Alejandro no solo le llamó la atención su aspecto. A su lado había un niño de unos 5 años, con el pelo ondulado y unos ojos verdes que parecían mirarle directamente al alma. Era como si el mundo a su alrededor se hubiera detenido. Los sonidos de la música, las voces de los invitados, todo se amortiguó. En la mente de Alejandro empezó a formarse un mosaico: la insistencia de Ana en hablar antes de que se fuera, su desaparición de su vida. No podía ser una coincidencia. El niño miró con curiosidad las columnas de mármol y las exuberantes flores. «Mamá, mira qué bonitas son las flores», exclamó con alegría, señalando los adornos. Alejandro sintió que se le secaba la garganta. No podía apartar los ojos del niño. Era él. Ana se fijó en él y sus miradas se cruzaron. Su rostro no expresaba enfado ni resentimiento,
solo calma y una especie de tranquila confianza. Se inclinó hacia el chico, le arregló la camisa y le dijo algo en voz baja. Entonces, él le apretó la mano con más fuerza. Alejandro bajó unos pasos, como si una fuerza invisible tirara de él hacia ellos. Sintió que todo lo que había planeado con tanto cuidado se desmoronaba ante sus ojos. «Ana», fue lo único que pudo pronunciar, con la voz ronca y casi susurrante. Ella asintió con la cabeza. «Hola, Alejandro. Gracias por la invitación». Su calma solo pareció intensificar la tormenta que se estaba gestando en su interior. Quiso decir algo, preguntar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. En lugar de eso, se limitó a mirar al chico, que sonreía alegremente, sin darse cuenta de que su presencia había dado un giro radical a la vida de aquel hombre de éxito. Alejandro estaba de pie frente a Ana, sintiendo que su mundo perfecto empezaba a resquebrajarse. El chico que estaba a su lado seguía fascinado por los adornos florales, sin darse cuenta de que su presencia lo había cambiado todo. «Ana», dijo por fin con fuerzas para hablar, «tenemos que hablar. Ahora mismo». Su rostro permaneció tranquilo, pero en sus ojos brilló algo que Alejandro no supo reconocer de inmediato. ¿Dolor? ¿Fatiga? ¿Años de silencio? Asintió con la cabeza, indicando a su hijo que esperara junto a la camarera que le ofrecía zumo. Gabriel aceptó encantado, dejado llevar por el ambiente de fiesta. Cuando se apartaron para entrar en una de las habitaciones laterales de la villa, Alejandro cerró la puerta bruscamente tras ellos. Su mirada estaba clavada en Ana, como si tratara de leerle la mente. «Es mío, ¿verdad?», exhaló, incapaz de contenerse por más tiempo. Ana guardó silencio unos segundos, como si sopesara cada palabra. Luego asintió con calma. «Sí, Alejandro. Gabriel es tu hijo». Aquellas palabras le cayeron como un rayo. Todo en su interior dio un vuelco. No podía creer que durante 5 años un niño tan parecido a él hubiera vivido, crecido, reído, hecho preguntas, todo sin su participación. «¿Por qué no me lo dijiste?», le temblaba la voz. No era tanto reproche como desesperación. Ana cruzó los brazos sobre el pecho como si se defendiera. «Lo intenté. No me escuchaste. Te fuiste sin darme oportunidad ni tiempo. Se quedó en silencio intentando encontrar una excusa, pero no le salía. «Estabas ocupada. Ya lo sé. Estabas demasiado ocupado con tus sueños y tu carrera para escuchar lo que tenía que decirte. ¿Recuerdas aquella tarde lluviosa en la estación de tren? Me quedé allí, empapada, tratando de aferrarme a ti. Y lo único que dijiste fue que Londres te estaba esperando, y te fuiste». Alejandro bajó la cabeza. Recordaba aquella tarde, pero entonces su mente estaba ocupada con pensamientos muy diferentes. Solo veía perspectivas profesionales delante de él, no a la mujer que intentaba decirle algo importante. «He llamado, he escrito», continuó Ana con voz temblorosa, pero se recompuso rápidamente. «Pero todos mis intentos de contactar con usted se han topado con su asistente. El señor Alejandro está demasiado ocupado. Es lo que he oído cada vez». Se pasó una mano por el pelo, sintiendo cómo se derrumbaba el muro de su confianza en sí mismo. «No lo sabía». Fue todo lo que pudo decir. «No querías saberlo». Su voz se hizo más firme. «Nos dejaste, sin darte cuenta de que no solo me dejabas a mí, sino también a tu hijo. Fui tonta, ambiciosa. No pensé». Su voz se entrecortó. Se dio cuenta de que las palabras no podían compensar lo que había hecho. Ana suspiró y se volvió hacia la ventana mirando el inmenso mar. «Sabes, Alejandro, no te guardo rencor. Estoy acostumbrada a vivir sin ti. Pero no he venido aquí para arruinar tu boda». Él la miró sorprendido. «Entonces, ¿para qué?». «Para que supieras la verdad. Gabriel está haciendo preguntas, Alejandro.
Pregunta por qué no tiene padre. Y yo estoy cansado de dar respuestas. Se le estrujó el corazón. Se imaginó a su hijo, un niño que hacía solo una hora era un desconocido para él, mirándole expectante y preguntándole, ¿por qué nos dejaste? Quiero hacer las cosas bien, dijo Alejandro en voz baja, pero había dureza en su voz. Quiero formar parte de su vida. Ana se volvió hacia él y su mirada se tiñó de cansancio y duda. No es tan fácil. 5 años, Alejandro. 5 años en los que no has sido nada para él. ¿Cómo vas a compensar todo ese tiempo? No lo sé, responde con sinceridad, pero estoy dispuesto a intentarlo. Ana lo miró largo rato, y sus ojos reflejaron todo el dolor de los últimos años. Sabía que esta conversación no era más que el principio. De acuerdo, dijo al fin. ¿Quieres formar parte de su vida? Demuéstralo, pero ten cuidado, si le decepcionas, no te dejaré volver a entrar. Alejandro asintió. No lo haré. Aunque ambos sabían que tenían un difícil camino por delante, aquel era el primer paso para que los lazos rotos comenzaran a reconstruirse. El ruido de la celebración apenas llegaba al salón lateral de la villa, donde había tenido lugar la conversación que acababa de cambiarlo todo. Alejandro y Ana permanecieron en tenso silencio. Él la miró a ella, luego a la puerta tras la que permanecía Gabriel, inseguro de cómo vivir con la nueva realidad. De repente, la puerta se abrió de golpe y Sofía irrumpió en la habitación. Tenía la cara roja y los ojos encendidos de ira. Se dio cuenta de que Alejandro tenía el rostro tenso y Ana parecía completamente tranquila, lo que no hizo más que aumentar sus sospechas. «¿Qué está pasando?», preguntó bruscamente Sofía, mirándolos a ambos. «¿Por qué tengo que buscaros por toda la villa cuando deberíais estar con los invitados?». Alejandro abrió la boca para responder, pero las palabras se le atascaron en la garganta. No había tenido tiempo de prepararse para aquel momento. «¿Quién es ella?». Sofía señaló a Ana con voz más fuerte. Ana dio un paso atrás intentando mantener la calma, pero su rostro delataba una ligera tensión. «Sofía, tenemos que hablar», dijo Alejandro en voz baja. «¿Ah? ¿Sí? ¿Quieres explicarme por qué te escondes con una mujer mientras me reúno con nuestros invitados?». Sofía lo miró con tal reproche que Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba aún más. Respiró hondo. Había que hacerlo. «Esta es Ana», comenzó. «Estuvimos juntos hace años». Sofía enarcó las cejas y su perplejidad se transformó en enfado. «¿Así que es tu exnovia? ¿Qué hace aquí?». «La he invitado yo», contestó Alejandro. «¿Tú qué?». Sofía se acercó, con la voz temblorosa por la ira. «¿Has invitado a tu exnovia a nuestra boda y ni siquiera te has molestado en decírmelo? Cálmate, Sofía, no es lo que piensas. Pues explícate, Alejandro». Casi gritaba. «¿Qué hace ella aquí? ¿Y quién es ese niño que ha venido con ella?». Se hizo una pausa en la habitación. Alejandro sintió que el corazón se le apretaba de tensión. Se encontró con los ojos de Ana, que lo observaba en silencio, como si estuviera decidida a dejar que él manejara la situación por su cuenta. «Gabriel», empezó con voz apenas audible, «este es mi hijo». Las palabras surgieron de la nada. Sofía se quedó paralizada con la cara pálida. Se quedó muda durante unos segundos, pero entonces su ira estalló con renovado vigor. «¿Qué?», gritó, resonando en toda la habitación. «¿Me estás diciendo que tienes un hijo y me lo has ocultado? Yo mismo me he enterado hoy», dijo Alejandro con sinceridad. «¿Hoy?». Sofía se rió, pero era una risa amarga, casi histérica. «¿Y crees que eso es una excusa? ¿Acaso te das cuenta de lo que estás haciendo?». Se volvió bruscamente hacia Ana, sus ojos lanzando relámpagos. «Todo esto es tu juego, ¿no? ¿Decidiste venir aquí para arruinar nuestra boda?». Ana permaneció imperturbable, aunque sus manos temblaban ligeramente. «Solo estoy aquí porque Alejandro tiene derecho a saber la verdad». «¿La verdad?». Sofía sonrió, con el rostro contorsionado en una mueca despectiva.
¿De qué derecho hablas? Él se casa conmigo, y tú apareces con este chico y lo estropeas todo. Basta ya, la interrumpió Alejandro con voz firme y decidida. Ella no tiene la culpa. Si alguien tiene la culpa, soy yo. Sofía se volvió hacia él, con los ojos brillantes de ira y resentimiento. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Esto no es solo una boda, es nuestro futuro. Se trata de nuestras familias, nuestros acuerdos, nuestros planes. ¿Estás dispuesto a arruinarlo todo por esto? Sofía. Alejandro dio un paso hacia ella, intentando calmarla. No puedo hacer la vista gorda ante el hecho de que tengo un hijo. Tú ya me has elegido, Alejandro. Su voz temblaba como una cuerda. O estás conmigo, o estás con ellos. Las palabras sonaron como un ultimátum. Alejandro cerró los ojos, intentando ordenar sus pensamientos. Había muchas preguntas en su mente, pero una respuesta estaba cada vez más clara. Lo siento, Sofía, dijo en voz baja. No puedo casarme contigo. Aquellas palabras la golpearon más fuerte que cualquier otro golpe. Sofía se quedó helada, como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. Luego su rostro se retorció de rabia. «¿Tú te vas a arrepentir de esto?», gritó, arrancándose la alianza y tirándola al suelo. Sofía salió corriendo de la habitación, haciendo sonar sus tacones en el suelo de mármol. Alejandro no se movió de su asiento, sintiendo el peso de la realidad pesar completamente sobre sus hombros. Ana lo miró en silencio, sin saber qué decir. Su mirada se suavizó, y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió que tomaba una decisión no por orgullo, no por éxito, sino por algo real. Después de la escena con Sofía, la velada en la villa de Alejandro perdió por fin su solemnidad. Los invitados empezaron a dispersarse, comentando el inesperado desarrollo de los acontecimientos, y Alejandro permaneció solo en el vacío salón del banquete. Tenía los ojos fijos en la botella de champán abierta, pero no le apetecía beber. Solo pensaba en el chico de los ojos verdes, que le hacía sentir algo real por primera vez en años. En ese momento, Ana y Gabriel estaban en la terraza. El niño correteaba por el jardín, riendo y señalando con entusiasmo a los pavos reales que se pavoneaban tranquilamente entre las columnas. Ana le observaba con una leve sonrisa, pero había cansancio en sus ojos. Sentía que el día aún no había terminado. Alejandro se armó de valor y salió a la terraza. Ana se dio cuenta enseguida de que se acercaba, pero no dijo nada. Se detuvo a un par de pasos de ella, como si temiera violar su intimidad. «¿Me permite?», preguntó tímidamente, señalando el asiento de al lado. Ana asintió. «Gabriel es tan vivaracho», empezó Alejandro, mirando a su hijo, que saltaba alegremente alrededor de un pavo real. «¿Le gustan los animales?». «Mucho», respondió Ana, sin apartar los ojos de su hijo. «Sueña con ser veterinario cuando sea mayor». Estas palabras provocaron en Alejandro una extraña sensación. Sabía que se había perdido no solo los momentos importantes de la vida del niño, sino todos sus sueños, sus preguntas, sus primeros triunfos y decepciones. Esta constatación le hirió más profundamente que cualquier reprimenda. «Ana», respiró hondo para ordenar sus pensamientos. «Sé lo que me he perdido todo este tiempo, y no espero que me perdones ni que creas en mis intenciones de inmediato, pero quiero formar parte de su vida. Quiero llegar a conocerle». Ana se volvió hacia él, con la mirada llena de dudas. «Sabes, Alejandro, las palabras no significan nada. Todo lo que vi de ti antes fueron decisiones que tomaste por ti mismo, por tus ambiciones. ¿Qué ha cambiado ahora?». Su respuesta fue tranquila pero firme. «Ha cambiado, es mi hijo. Cuando lo vi, me di cuenta de que todo por lo que había trabajado tantos años no tendría sentido sin él». Ana se quedó mirándole largo rato, tratando de encontrar algo real en sus ojos, y lo vio,
dolor auténtico, arrepentimiento, pero también determinación. «Está bien», dijo al fin. «Puedes intentarlo, pero te advierto que si le decepcionas aunque sea una vez, no te dejaré volver». Alejandro asintió. «Comprendo». Su conversación fue interrumpida por Gabriel, que corrió hacia ellos con una amplia sonrisa. «Mamá, mira, qué bonitos son los pavos reales». Ana se inclinó hacia él y le acarició la cabeza. «Sí, cariño. Es verdad». Gabriel se volvió hacia Alejandro mirándole más de cerca por primera vez. «¿Y tú quién eres?». La pregunta golpeó a Alejandro en el corazón, pero trató de no mostrar confusión. Se agachó hasta quedar a la altura del chico y sonrió suavemente. «Me llamo Alejandro, ya... tu amigo». Gabriel frunció el ceño, meditando su respuesta. «Amigo. Mamá no me ha hablado de ti». Ana intervino con voz tranquila. «Gaby, es una historia complicada, pero creo que pronto lo averiguarás». El chico asintió y su atención volvió inmediatamente a los pavos reales. Alejandro lo observó con admiración, sintiendo que algo nuevo despertaba en su corazón. Era como el principio de la confianza, la primera grieta en el muro que estaba a punto de resquebrajar. Más tarde, cuando Gabriel empezó a cansarse y se sentó a los pies de Ana, Alejandro se acercó. «Quiero volver a verle», dijo en voz baja. «Cuando sea conveniente». Ana guardó silencio un largo momento. Luego asintió. «Bien. Pero recuerda, Alejandro, esto es solo el principio». Él asintió, sintiéndose más inspirado que asustado por aquellas palabras. Por primera vez en muchos años, había encontrado un objetivo superior a sus propias ambiciones. La velada en la villa había llegado a su fin. Los últimos invitados hacía tiempo que habían abandonado el recinto y el silencio reinaba en la enorme casa. Solo en el jardín, bajo las luces titilantes de las guirnaldas, quedaban tres: Alejandro, Ana y Gabriel. El niño, cansado de un día ajetreado, se sentó en el banco junto a Alejandro, frotándose la chaqueta. «¿Tienes perro?», preguntó de pronto Gabriel, abriendo mucho los ojos. Alejandro sonrió, sorprendido por la sencillez de la pregunta, que para el niño parecía ser más importante que todos los acontecimientos del día anterior. «Sí que lo hay. Se llama Thor. Vive con mis padres. ¿Te gustaría conocerlo?». Gabriel se animó y dio un paso adelante. «Sí, claro». «¿Es grande? ¿Es amable?». «Muy grande y muy amable», respondió Alejandro con una sonrisa. Ana, que observaba la conversación desde la barrera, suspiró en silencio. Su corazón se debatía entre la alegría por su hijo, que por fin entendía lo que ella temía decirle, y la ansiedad por el futuro. Sabía que el camino hacia la confianza sería largo y que los errores del pasado seguirían resonando durante mucho tiempo. «Mamá, ¿puedo ver a ese perro?». Gabriel se volvió hacia Ana con una verdadera esperanza infantil en la voz. Ana asintió. «Creo que podemos organizar una reunión». «¡Sí!», gritó el niño, saltando del banco y juntando las manos en un gesto de victoria. Alejandro no pudo contener la sonrisa. Era la primera vez que veía a su hijo así, sincero, alegre, y esa alegría también le conmovía a él. Sintió que en aquel momento había una conexión entre ellos, aunque todavía frágil, pero real. «Gaby, ¿sabías que a Thor le gusta mucho jugar a la pelota?», preguntó Alejandro. «¿Ah, sí? Entonces traeré mi pelota», exclamó el niño. Ana observó la escena intentando no emocionarse. Sabía que Alejandro lo estaba intentando, pero también recordaba cómo era él. El hombre que una vez había antepuesto su ambición a su familia parecía diferente ahora. Pero, ¿era eso suficiente para que ella le creyera? Cuando Gabriel se durmió, cómodamente acurrucado en el banco, Ana se acercó. Cubrió cuidadosamente a su hijo con su chaqueta y luego se sentó junto a Alejandro. «Es rápido para confiar en la gente», dijo en voz baja mirando a su hijo. «Es su punto fuerte, pero a veces le hace vulnerable». Alejandro la miró. «No voy a defraudarle»,
Eso espero, respondió ella sin ira, pero con una nota de duda en la voz. Permanecieron en silencio durante un largo rato, escuchando las olas del mar chocar contra las rocas en algún lugar a lo lejos. En aquel silencio, Alejandro pareció encontrar la oportunidad de decir algo que llevaba mucho tiempo guardado en su interior. Ana, sé que no puedo cambiar el pasado con palabras. Lo único que puedo hacer es demostrarte mi intención cada día. Ella se volvió hacia él. Sus ojos se encontraron con su mirada. ¿Te das cuenta de que no será fácil? Sí. Hizo una pausa. Pero estoy preparado. Ella asintió sin prometer nada, pero su rostro se suavizó. Entonces empieza poco a poco. Intenta estar ahí para mí. No por mí, sino por él. Tú también eres importante para mí, dijo Alejandro de repente. Ana bajó los ojos, evitando su mirada. Las palabras parecían sinceras, pero tenía miedo de creerlo. En su corazón seguía existiendo el temor de que aquel hombre pudiera volver a destruir su mundo. No prometas nada, Alejandro, solo hazlo. Él asintió. Para él, esto no era una derrota, sino un desafío. Cuando la noche se hizo más fría, Alejandro cogió a Gabriel en brazos y juntos se dirigieron al coche. Colocó con cuidado al niño en el asiento trasero y se ajustó el cinturón de seguridad. «Gracias por lo de esta noche», dijo Ana cuando se detuvieron frente a su casa. «Soy yo quien debería dar las gracias», replicó Alejandro, «por darme una oportunidad». Ella se limitó a asentir, recogiendo a su hijo. Cuando salieron por la puerta, Alejandro se quedó junto al coche unos minutos más, mirando las ventanas iluminadas de la casa. La luz que salía de ellas era para él el símbolo de un nuevo comienzo, de una nueva meta que parecía más importante que todo lo que había conseguido hasta entonces. Subió al coche y arrancó el motor, pero no arrancó de inmediato. Miró por el retrovisor, donde la casa de Ana y Gabriel se perdía de vista. Su mente daba vueltas a pensamientos sobre el futuro, sobre lo mucho que tendría que hacer para ganarse su confianza. Alejandro sabía que le quedaba un largo camino por delante, lleno de errores, intentos y posiblemente más rechazos. Pero ahora se daba cuenta de que por primera vez en mucho tiempo tenía algo por lo que estaba dispuesto a luchar. La luz de las ventanas de la casa de Ana había quedado atrás, pero el calor que simbolizaba no había abandonado su corazón. Aunque no sabía cómo se desarrollaría su historia, una cosa era cierta: su nuevo viaje no había hecho más que empezar.